Una niña huérfana huyó al desierto para escapar de unos malhechores, pero quedó atrapada entre arbustos secos, sin agua y sin salida. Ese día, el sol no perdonaba y el silencio tampoco. Todo indicaba que ahí terminaría su historia, hasta que, a lo lejos, se oyó un motor acercándose demasiado tarde o justo a tiempo. Esa mañana, el calor ya era un puñetazo en el estómago desde temprano. Lía había salido de su refugio improvisado, un hueco entre unos cartones viejos, detrás de una panadería que olía a pan dulce y esperanza, y se dirigía hacia el mercado. No buscaba limosna, buscaba sobras, frutas magulladas, verduras que nadie querría. Su estómago, un compañero constante en su soledad, le recordaba su propósito. Mientras caminaba, el asfalto quemaba a través de las suelas gastadas de sus tenis, y el aire vibraba con el zumbido de los aires acondicionados y el murmullo distante del tráfico. El olor a tierra mojada de algún puesto de flores se mezclaba con el de la basura y el de la carne asada de un puesto callejero, una sinfonía de aromas que era tan familiar como el latido de su propio corazón. Su vida era una rutina de supervivencia, un baile constante con la escasez, pero Lía no se quejaba. Había visto cosas peores, sentido dolores más profundos que el hambre. Había aprendido que la vida era una bestia salvaje y que para domarla, o al menos para coexistir con ella, uno tenía que ser más astuto, más rápido, más silencioso. Su único sueño, un secreto bien guardado en lo más profundo de su ser, era encontrar un lugar donde no tuviera que ser invisible, un lugar donde alguien la viera de verdad. Ese día, sin embargo, su invisibilidad falló. O quizás la suerte, esa dama caprichosa, decidió jugarle una mala pasada. Mientras buscaba entre los contenedores de basura de un callejón trasero, cerca de un restaurante elegante donde los ricos comían y reían, escuchó voces. Voces graves, tensas, que no encajaban con el bullicio normal de la ciudad. Se acurrucó más entre los botes, su corazón latiendo como un colibrí asustado. Eran dos hombres. Uno, alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la ceja, al que llamaban el tuerto, aunque ambos ojos parecían funcionar perfectamente. Su voz era áspera, impaciente. El otro, más robusto, con una camisa de lino impecable y un reloj brillante en la muñeca, era Rojas. Su voz era tranquila, casi melódica, pero había un filo de acero en cada palabra que helaba la sangre. «Te digo que el gobernador está apretando, Rojas», dijo el tuerto, su voz un murmullo furioso. «Quiere su parte, y la quiere ya. Dice que si no, nos va a soltar a la judicial encima». Rojas soltó una risa seca, sin humor. «El gobernador es un perro que ladra, pero no muerde sin permiso. El verdadero problema es el viejo, el don. Él es el que tiene el control de los hilos, y si se entera de que el cargamento de la semana pasada se perdió por tu ineptitud, el tuerto, no habrá gobernador que te salve». Lía se encogió. Las palabras eran como piedras que caían a su alrededor. Gobernador, don, cargamento, judicial. Eran palabras de adultos, palabras peligrosas, pero lo que vino después la hizo contener la respiración. «El teléfono, Rojas», el tuerto insistió, su voz bajando a un susurro conspirador. «El que tiene las grabaciones. Si el don lo escucha, estamos fritos. Y si el gobernador lo usa para chantajearlo, estamos doblemente fritos. ¿Ya lo tienes?» Rojas suspiró, sacando un celular de última generación de su bolsillo. «Aquí está. Lo recuperé de la casa del contador. El muy pendejo lo dejó en su escritorio. Pensó que nadie lo encontraría. Pero ya sabes, siempre hay un cabo suelto». Lo sostuvo en su mano, girándolo. «Este aparatito tiene la llave de muchas puertas y la cerradura de muchas vidas, incluida la del don y la del mismísimo gobernador. Por eso nadie, absolutamente nadie, debe saber de esto». Mientras Rojas hablaba, gesticulaba con el teléfono, en un movimiento descuidado, o quizás, por la tensión del momento, el aparato se le resbaló de la mano.
cayó al suelo, rebotando una vez antes de deslizarse bajo el contenedor de basura donde Lía estaba escondida. Los dos hombres no lo notaron. Estaban demasiado absortos en su conversación, en la amenaza que se cernía sobre ellos. Rojas se agachó, buscando a tientas en el suelo. «Se me cayó el pinche teléfono. ¿Dónde se metió?» El tuerto se impacientó. «Apúrate, cabrón. No tenemos todo el día. El don nos espera». Lía, con el corazón en la garganta, vio el teléfono. Estaba justo a su lado, brillando débilmente en la penumbra. Sin pensarlo dos veces, con la agilidad de un gato callejero, lo tomó y lo escondió bajo su ropa, pegado a su piel. Era un acto impulsivo, un reflejo. No sabía por qué lo hacía, solo que sentía que debía hacerlo. Rojas, frustrado, se levantó. «Maldita sea, ¿dónde demonios se metió? Estoy seguro de que cayó por aquí. Ya déjalo, Rojas, no es el único teléfono en el mundo. Vámonos, luego lo buscamos o conseguimos otro. Lo importante es que el contador ya no está para contarlo». Las últimas palabras de El Tuerto resonaron en los oídos de Lía como un trueno. El contador ya no está para contarlo. Eso significaba que lo habían matado. Y ese teléfono era peligroso. Los pasos de los hombres se alejaron, sus voces desvaneciéndose en el bullicio de la calle. Lía esperó, inmóvil, hasta que el silencio volvió a envolver el callejón. Solo entonces se atrevió a respirar. Sacó el teléfono. Era pesado, frío. La pantalla estaba oscura. No sabía qué hacer con él, pero sabía que no podía quedarse con él. Y sabía que no podía quedarse allí. Había escuchado demasiado. Había visto demasiado, y ahora tenía la prueba. El miedo, un frío gélido que no tenía nada que ver con el calor del desierto, se apoderó de ella. No era el miedo de una niña asustada por un regaño, sino el miedo primario de una criatura acorralada. Esos hombres no eran como los otros peligros de la calle, eran diferentes, eran capaces de matar. Y si la encontraban con ese teléfono, ella sería la siguiente en no estar para contarlo. Su mente, acostumbrada a la supervivencia, empezó a trabajar. ¿A dónde ir? La ciudad era una trampa. Cada calle, cada esquina, cada persona podría ser un par de ojos que la delataran. Necesitaba desaparecer de verdad. Y solo había un lugar donde uno podía desaparecer por completo en Sonora. El desierto. El desierto. La palabra evocaba imágenes de vastedad, de soledad, de un sol abrasador, pero también de libertad, de un lugar donde las reglas de la ciudad no aplicaban, donde los hombres malos quizás no se atreverían a seguirla. Había escuchado historias de gente que se perdía en el desierto, pero también de gente que lo cruzaba, que encontraba refugio en sus entrañas. Con una determinación que no correspondía a sus 10 años, Lía se puso de pie. El teléfono, envuelto en un pañuelo sucio, estaba escondido en el bolsillo interior de su chamarra, un peso incómodo pero vital. Empezó a caminar, no hacia el centro de la ciudad, sino hacia las afueras, hacia donde el asfalto se desdibujaba en caminos de tierra y los edificios daban paso a los mezquites y los nopales. El viaje fue lento y agotador. El sol, que antes era un compañero familiar, ahora se sentía como un enemigo. Cada paso levantaba una nube de polvo que se le metía en la nariz y la garganta. El aire se volvió denso, pesado, como si el mismo cielo estuviera presionando sobre ella. El olor a tierra seca y a plantas espinosas llenaba el aire. A medida que se adentraba más en el desierto, el paisaje se transformaba. Las casas se volvieron más escasas, luego desaparecieron por completo. Solo quedaban los arbustos espinosos, los cactus gigantes que se alzaban como centinelas silenciosos, y la inmensidad del cielo azul. El silencio era abrumador, roto solo por el zumbido de algún insecto o el crujido de sus propios pasos sobre la grava. La sed empezó a ser una tortura. Su boca se sentía como papel de lija, su garganta como un desierto aún más seco.
Había traído una botella de agua, pero se le acabó rápidamente. Cada gota era un tesoro, y ahora no quedaba nada. El sol le quemaba la piel, y su cabeza palpitaba con un dolor sordo. Los mirajes danzaban en el horizonte, prometiendo agua que no existía, oasis que se desvanecían al acercarse. A pesar del agotamiento, Lía no se detuvo. El miedo la impulsaba, un motor silencioso pero potente. Imaginaba a Rojas y el Tuerto buscándola, sus rostros duros, sus ojos fríos. No podía permitirse parar. Horas se convirtieron en una eternidad. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos. Pero Lía sabía que la noche en el desierto traía sus propios peligros. El frío, los animales salvajes, la oscuridad total. Necesitaba encontrar un refugio. Fue entonces cuando lo vio. Una estructura de piedra desmoronada en la distancia, los restos de lo que parecía ser un viejo rancho o una mina abandonada. Y cerca de ella, un pozo seco, quizás, pero un pozo al fin. La esperanza, una chispa tenue pero persistente, se encendió en su pecho. Quizás, solo quizás, encontraría agua. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lía se arrastró hacia el pozo. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, sus piernas apenas la sostenían. El teléfono, todavía escondido, se sentía como una brasa contra su piel. Pero el desierto no era un lugar de fácil consuelo. A medida que se acercaba, el terreno se volvió más traicionero. El suelo estaba cubierto de arbustos secos, espinosos, que se aferraban a su ropa y rasgaban su piel. En su desesperación por llegar al pozo, Lía tropezó, cayó de bruces y antes de que pudiera reaccionar, se encontró enredada en una maraña de ramas secas y espinas. Los arbustos eran como garras, atrapándola, inmovilizándola. Las espinas se clavaron en sus brazos, sus piernas, su cara. Intentó liberarse, pero cada movimiento solo la enredaba más. Cada intento de escape la hería más profundamente. La sangre, oscura y pegajosa, comenzó a manchar su ropa. El pánico se apoderó de ella. Estaba atrapada. El pozo, tan cerca, ahora parecía inalcanzable. El sol se estaba poniendo y la oscuridad se acercaba, trayendo consigo el frío y los sonidos desconocidos del desierto nocturno. La sed era insoportable, su boca tan seca que apenas podía tragar. Las lágrimas, calientes y saladas, se mezclaron con el polvo y la sangre en su rostro. Estaba sola, completamente sola. El miedo, la sed, el dolor, todo se fusionó en una desesperación abrumadora. Se acurrucó lo más que pudo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El teléfono, su secreto y su condena, se sentía como una carga insoportable. El sol finalmente se ocultó, dejando el cielo en un crepúsculo violeta. El aire se enfrió rápidamente, y Lía sintió el escalofrío en sus huesos. Todo indicaba que ahí terminaría su historia. Una niña huérfana, perdida en el desierto, víctima de la sed y de la crueldad de los hombres. El silencio del desierto era ensordecedor, un manto pesado que la envolvía. Cerró los ojos, el agotamiento y la deshidratación llevándola al borde de la inconsciencia, hasta que, a lo lejos, se oyó un motor acercándose, demasiado tarde o justo a tiempo. El motor de la vieja Cheyenne de Carla Rivas tosía y se quejaba, pero seguía adelante. Era un sonido familiar, casi un miembro más de la familia. Carla, con sus 30 y tantos años bien vividos, el cabello recogido en una coleta desordenada y la piel curtida por el sol del desierto, manejaba con la destreza de quien conoce cada piedra, cada curva, cada trampa de esos caminos de terracería. A su lado, Mateo, su hijo mayor de 12 años, miraba por la ventana con la seriedad que le daba su edad y la responsabilidad autoimpuesta de ser el hombre de la casa. Atrás, Sol, de 8 años, tarareaba una canción infantil, mientras Tommy, el más pequeño de 4,
Dormía plácidamente, su cabeza apoyada en el regazo de su hermana. «¿Ya casi llegamos, jefa?», preguntó Mateo, sin apartar la vista del paisaje monótono de mezquites y nopales. Carla sonrió, una sonrisa cansada pero llena de afecto. «Ya casi, mijo. Un ratito más y estamos en el rancho de la tía Chayo. Ya verás qué rica carne asada nos espera». Habían tomado un atajo, una ruta que solo los locales conocían, para evitar un tramo de carretera que estaba en reparación. Era más largo en distancia, pero Carla prefería el traqueteo de la terracería a la espera interminable en el tráfico. Además, le gustaba el desierto, le recordaba la fuerza, la resistencia, le recordaba a ella misma. Carla era una mujer de decisiones rápidas y corazón grande. Había criado a sus 3 hijos sola, después de que su esposo, un vaquero de pocas palabras y sonrisa fácil, se fuera al otro lado y nunca regresara. No se quejaba. La vida era así. Uno se levantaba cada día, le echaba ganas y seguía adelante. Sus hijos eran su motor, su razón de ser. Por ellos era capaz de mover montañas o de cruzar desiertos. Mientras manejaba, sus ojos, acostumbrados a escanear el horizonte en busca de cualquier señal, cualquier anomalía, captaron algo. Una mancha oscura entre los arbustos, cerca de lo que parecía ser un pozo abandonado. Al principio pensó que era un animal, quizás un coyote, pero algo en la forma, en la quietud, la hizo dudar. «Mateo, ¿ves algo por allá?», preguntó señalando con la cabeza. Mateo entrecerró los ojos. Parece algo atorado, jefa, como un bulto». Carla desaceleró la camioneta, el motor quejándose. La curiosidad, mezclada con una punzada de preocupación, la impulsó a detenerse. «Quédense aquí, chamacos. Voy a ver qué es. No se bajen por nada del mundo». Mateo asintió, su rostro serio. Sol se aferró a Tommy, sus ojos grandes y asustados. Carla abrió la puerta de la camioneta y el calor del desierto la golpeó como un horno. El aire era denso, seco, y el olor a tierra y creosota era intenso. Caminó con cautela hacia la mancha oscura, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. A medida que se acercaba, la mancha tomó forma. Era una niña pequeña, enredada en una maraña de arbustos espinosos, su ropa rasgada, su piel arañada y sangrando. Estaba inmóvil, apenas respirando. El corazón de Carla dio un vuelco. Una niña, sola, en medio de la nada. ¿Qué hacía ahí? ¿De dónde venía? «Mija, despierta», dijo arrodillándose con cuidado. La niña no respondió. Su piel estaba pálida y seca, sus labios agrietados. Estaba al borde de la deshidratación. Con manos expertas, Carla comenzó a desenredar a Lía de los arbustos. Las espinas eran largas y afiladas, y cada movimiento era doloroso. Lía gimió débilmente, sus ojos entreabiertos por un momento, revelando un miedo profundo antes de volver a cerrarse. «Tranquila, mija, ya estás a salvo. Te voy a sacar de aquí», susurró Carla, su voz suave pero firme. Le tomó varios minutos, con cuidado de no lastimarla más, hasta que finalmente logró liberarla. Lía era liviana, casi sin peso. Carla la cargó en sus brazos, sintiendo la fiebre en su piel. Regresó a la camioneta, sus hijos observando con ojos muy abiertos. «Está muy malita, chamacos. Necesita agua y sombra». Mateo rápidamente abrió la puerta trasera. Carla acomodó a Lía en el asiento, recostándola con cuidado. Sol, con una empatía innata, le acarició el cabello sucio. Carla sacó una botella de agua de su mochila. «Mateo, pásame el pañuelo que tengo en la guantera». Con el pañuelo mojado, limpió suavemente la cara de Lía, quitando el polvo y la sangre. Luego, con una cuchara, le dio pequeños sorbos de agua. Lía tragó con dificultad, sus ojos fijos en Carla, una mezcla de miedo y alivio en su mirada. Después de unos minutos, Lía tosió y se incorporó un poco. Su voz era apenas un susurro, ronca y quebrada por la sed. «Vienen». Carla frunció el ceño. «¿Quiénes vienen, mija? ¿De qué hablas?». Lía la miró con una intensidad que la sorprendió. «Hombres malos, vienen por mí.
Su mano, temblorosa, se aferró al brazo de Carla. El teléfono, lo tienen que encontrar. Carla sintió un escalofrío. Hombres malos, teléfono. Esto no era un simple caso de una niña perdida, esto era algo más. Su instinto maternal, siempre alerta, se puso en guardia. Tranquila, mija, aquí estás a salvo. Nadie te va a encontrar, dijo Carla, tratando de sonar convincente, aunque una parte de ella ya sentía la punzada de la duda. ¿Podría realmente protegerla? ¿Qué tan peligrosos eran esos hombres? Lía, agotada, se recostó de nuevo, pero sus ojos permanecieron abiertos, escaneando el horizonte. Carla regresó al volante, su mente trabajando a 1000 por hora. ¿Qué hacer? Su primera reacción fue llevarla al rancho de la tía Chayo, pedir ayuda. Pero si esos hombres la estaban buscando, el rancho podría no ser seguro. Y sus hijos estaban con ella. ¿Qué hacemos, jefa?, preguntó Mateo, su voz baja. Había escuchado las palabras de Lía. Carla apretó el volante. Vamos a seguir, pero vamos a estar muy atentos. Mateo, tú vas a ir viendo por el espejo retrovisor. Si ves un carro que nos sigue, me avisas de inmediato. Mateo asintió, su rostro serio. Sol, sintiendo la tensión, abrazó a Tommy con más fuerza. Carla puso la camioneta en marcha. El motor volvió a quejarse, pero obedeció. Mientras avanzaban, Carla no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. El camino de tierra se extendía detrás de ellos, vacío, por ahora. Lía, con la poca energía que le quedaba, susurró más detalles. Escuché. Hablaban del gobernador y de un don y de un cargamento, y el contador lo mataron. Su voz se quebró. El teléfono tiene las grabaciones. Carla sintió un nudo en el estómago. Gobernador, don, cargamento, asesinato. Esto era grande, demasiado grande para ella, una madre soltera que solo quería llevar a sus hijos a salvo al rancho de su tía. Pero la mirada de Lía, tan llena de terror y de una extraña sabiduría, le decía que no podía simplemente dejarla, no podía entregarla. ¿Dónde está el teléfono, mija?, preguntó Carla, su voz apenas audible. Lía, con dificultad, señaló su chamarra. Carla metió la mano en el bolsillo interior y sacó el celular. Era un modelo caro, de esos que solo la gente con dinero podía tener. La pantalla estaba oscura, pero el peso en su mano era innegable. Este pequeño aparato era la clave de todo. Justo en ese momento, Mateo exclamó: «¡Jefa, un carro! ¡Viene rápido!». Carla miró por el espejo retrovisor. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba en el horizonte y de ella emergió una camioneta negra, grande y amenazante, que se acercaba a toda velocidad. No había duda. Eran ellos. El corazón de Carla se disparó. La decisión estaba tomada. No podía abandonar a Lía. No podía abandonar a sus hijos. Tenía que protegerlos a todos. «¡Agárrense fuerte, chamacos!», gritó Carla pisando el acelerador. La vieja Cheyenne rugió, levantando una estela de polvo. El camino de terracería se volvió un borrón. La camioneta negra, sin embargo, era más potente, más rápida. Se acercaba inexorablemente. Carla conocía esos caminos como la palma de su mano. Sabía dónde estaban los baches más grandes, donde el terreno era más rocoso, donde había curvas cerradas que podían desorientar a un conductor inexperto. Usó cada truco que conocía, cada atajo, cada desvío. La camioneta saltaba y se sacudía, los niños gritaban, pero Carla mantenía el control, sus ojos fijos en el camino, su mente un torbellino de estrategias. El polvo que levantaba la Cheyenne era tan denso que a veces perdía de vista a la camioneta negra, pero sabía que seguían ahí. El sonido de su motor, más potente, más agresivo, se acercaba y se alejaba, un depredador persiguiendo a su presa. «¡Jefa, se están acercando!», gritó Mateo, su voz tensa. Carla miró por el espejo. La camioneta negra estaba peligrosamente cerca, sus faros brillando a través del polvo. Pudo distinguir dos figuras en el interior. Eran ellos. «¡Aguanten, mis amores! ¡Aguanten!»,
gritó Carla, girando bruscamente en una curva cerrada que apenas era un camino. La Cheyenne se inclinó peligrosamente, pero se mantuvo en pie. La camioneta negra, menos ágil, tuvo que reducir la velocidad. Ganaron unos preciosos segundos, pero el desierto era un enemigo implacable. El motor de la Cheyenne, ya viejo y cansado, empezó a toser de nuevo, esta vez con más fuerza. El indicador de temperatura subió peligrosamente. ¡Ay, mi Dios! ¡Ahora no!, murmuró Carla golpeando el volante. El motor empezó a perder potencia. La camioneta negra, aprovechando la oportunidad, volvió a acercarse. «¡Jefa, se va a parar!», gritó Mateo, su voz llena de pánico. Y así fue. Con un último estertor, el motor de la Cheyenne se apagó. La camioneta se detuvo en medio de la nada, rodeada por el silencio opresivo del desierto. El polvo que habían levantado se asentó lentamente, revelando la camioneta negra que se detenía a unos 100 metros de ellos. Dos hombres se bajaron, Rojas, con su camisa de lino impecable, y el Tuerto, con su mirada dura. Caminaron lentamente hacia ellos, como depredadores que se acercan a su presa herida. El corazón de Carla latía con fuerza. Estaban atrapados, sin escape, pero no se rendiría, no mientras sus hijos y Lía estuvieran con ella. «Quédense aquí, chamacos, no hagan ruido, no salgan de la camioneta», susurró Carla, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Abrió la puerta y se bajó, enfrentándose a los dos hombres. El calor era sofocante, el sol de la tarde aún quemaba, el aire vibraba con la tensión. Rojas se detuvo a unos metros de ella, una sonrisa fría en su rostro. «Vaya, vaya. Qué sorpresa encontrarte aquí, señora. ¿Problemas con el carro?». Carla lo miró directamente a los ojos, sin mostrar miedo. «Sí, se me calentó. ¿Necesita algo?». Rojas se rió, un sonido seco y desagradable. «Necesitamos algo que tú tienes, señora. O más bien, alguien». Sus ojos se desviaron hacia la camioneta donde Lía estaba escondida. «No sé de qué habla», dijo Carla, su voz tranquila. El Tuerto se impacientó. «No te hagas la pendeja, vieja. Sabemos que la chamaca está contigo. Entrégala y no te pasará nada». Carla mantuvo la calma. «No hay ninguna chamaca aquí, solo mis hijos y yo. Íbamos de camino al rancho de mi tía». Rojas dio un paso adelante. «Mira, señora. No tenemos tiempo para juegos. Sabemos que la niña que se escapó de la ciudad está en tu camioneta. Y sabemos que tiene algo que nos pertenece. Entrégala y te dejamos ir. De lo contrario», su mirada se endureció. «Las cosas se pondrán muy feas para ti y para tus hijos». Carla sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La amenaza era clara, pero no podía entregar a Lía, no después de lo que había escuchado. «No sé de qué niña hablan», repitió Carla, su voz firme. «Si quieren revisar mi camioneta, adelante, pero no van a encontrar nada». Era una mentira audaz, una apuesta desesperada. Rojas la miró fijamente, tratando de leerla. El Tuerto, impaciente, se acercó a la camioneta. «No te acerques a mis hijos», gritó Carla, interponiéndose en su camino. El Tuerto se detuvo, una sonrisa cruel en su rostro. «Mira, la leona defiende a sus cachorros. ¡Qué tierno! Pero no te metas en lo que no te importa, vieja. Esto es entre nosotros y la chamaca». Mientras el Tuerto hablaba, Lía, desde el interior de la camioneta, observaba. Sus ojos se posaron en un pequeño tatuaje en el cuello del Tuerto, una serpiente enroscada alrededor de una daga. Era el mismo tatuaje que había visto en uno de los hombres que trabajaban para el Don, el hombre al que Rojas había mencionado. La conexión era innegable. «El teléfono», susurró Lía, apenas audible, pero lo suficientemente fuerte para que Carla la escuchara. Carla entendió. Tenía que ganar tiempo, tenía que pensar. «Miren», dijo Carla, su voz más suave, más conciliadora. «Mi camioneta está descompuesta, no tengo agua. Mis hijos están asustados. Si me ayudan a arreglar el carro, o al menos me dan agua, les juro que si veo a alguna niña por ahí, les aviso. Pero ahora mismo, no hay nadie más que nosotros». Rojas entrecerró los ojos. «Eres astuta, señora, pero no estúpida.
Sabemos que la niña está ahí y sabemos que tiene el teléfono. Carla se mantuvo firme. No tengo idea de qué teléfono hablan, y si lo tuviera, ¿por qué se lo daría a ustedes? No los conozco. El tuerto, harto de la conversación, sacó una pistola de su cinturón. Ya basta de juegos, entréganos a la chamaca y el teléfono, o te juro que tus hijos van a ver cómo te desangras en este pinche desierto. El corazón de Carla se encogió. La amenaza era real, palpable. Sus hijos. No podía permitir que les hicieran daño, pero Lía, con una valentía que sorprendió a la propia Carla, hizo algo inesperado. Desde el interior de la camioneta, con un movimiento rápido y silencioso, sacó el teléfono. Lo miró por un segundo. Luego, con una fuerza que no parecía posible para su pequeño cuerpo, lo golpeó contra el marco de la ventana. La pantalla se rompió. El cristal se hizo añicos. Luego, con la misma rapidez, lo escondió de nuevo. El sonido del cristal rompiéndose fue apenas perceptible, pero Carla lo escuchó y entendió. Lía había destruido la evidencia, o al menos la había hecho parecer inútil. «¡No hay teléfono!», gritó Lía desde la camioneta, su voz sorprendentemente fuerte. «Lo rompí, no lo van a encontrar». El tuerto se puso furioso. «¡Maldita chamaca! Te voy a enseñar a no meterte con nosotros». Se abalanzó hacia la camioneta. Carla reaccionó por instinto. Se interpuso de nuevo, empujando a el tuerto con todas sus fuerzas. El hombre, sorprendido, tropezó. «¡No te atrevas a tocar a mis hijos!», gritó Carla, su voz llena de una furia maternal que heló la sangre del tuerto. Rojas, que había observado la escena con una calma perturbadora, finalmente perdió la compostura. «Maldita sea, el tuerto. Te dije que no fueras tan impulsivo. Ahora la chamaca rompió el teléfono». Se acercó a Carla, su rostro endurecido. «Mira, señora, esto se acabó. Entréganos a la niña y el teléfono, roto o no, y te prometo que tus hijos y tú saldrán de aquí con vida. De lo contrario, te juro que te arrepentirás de haberte cruzado en nuestro camino». Carla lo miró, sus ojos llenos de desafío. Sabía que estaba en una situación desesperada, pero también sabía que no podía ceder, no podía entregar a Lía a esos monstruos. «No hay nada que entregar», dijo Carla, su voz firme, «y no van a tocar a mis hijos». Rojas suspiró, una expresión de fastidio en su rostro. «Qué lástima. Me caes bien, señora, pero te metiste en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Hizo una señal a el tuerto. «Tráela». «¿Y el teléfono?». El tuerto se abalanzó de nuevo hacia la camioneta. Carla, con una rapidez sorprendente, tomó una llave de cruz que tenía en la mano y la blandió como un arma. «¡No te acerques!», gritó. El tuerto se detuvo, sorprendido por la ferocidad de la mujer. Mientras tanto, Mateo, que había estado observando todo desde la camioneta, vio una oportunidad. Con un movimiento rápido, abrió la puerta del lado del conductor y con todas sus fuerzas lanzó una piedra grande que había estado en el piso de la camioneta. La piedra golpeó a el tuerto en el hombro, haciéndolo gritar de dolor y soltar la pistola. «¡Maldito mocoso!», gritó el tuerto agarrándose el hombro. Rojas, furioso, se abalanzó sobre Mateo, pero Carla fue más rápida. Se interpuso, golpeando a Rojas con la llave de cruz en el brazo. El hombre gruñó de dolor. La situación se había vuelto caótica. Carla, armada con la llave de cruz, se enfrentaba a los dos hombres. Mateo, valiente, estaba listo para defender a su madre y a sus hermanas. Lía, desde la camioneta, observaba con una mezcla de terror y admiración. «¡Corran, chamacos! ¡Corran hacia el pozo!», gritó Carla, señalando la estructura de piedra desmoronada. «¡Escóndanse ahí!». Mateo no lo dudó. Agarró a Sol y a Tommy, y los tres salieron corriendo de la camioneta, dirigiéndose hacia el pozo abandonado. Rojas y el tuerto, sorprendidos por la audacia de Carla, intentaron detenerlos, pero Carla se interpuso de nuevo, golpeando a Rojas en la pierna. El hombre cayó de rodillas maldiciendo. «¡Vayan! ¡Vayan!», gritó Carla, cubriendo la retirada de sus hijos.
Lía, viendo la oportunidad, salió de la camioneta y corrió detrás de los niños, el teléfono roto aún escondido en su chamarra. El tuerto, recuperado de la sorpresa, se abalanzó sobre Carla. La mujer luchó con fiereza, pero el hombre era más grande y más fuerte. La llave de cruz se le cayó de la mano. El tuerto la agarró por el cuello apretando. «Te vas a arrepentir de esto, vieja», siseó. Carla luchaba por respirar, sus ojos inyectados en sangre, pero no se rendía. Mientras tanto, los niños corrían hacia el pozo. Mateo, con Sol y Tommy a cuestas, buscaba un lugar donde esconderse. Lía, más pequeña y ágil, se adelantó, buscando un hueco entre las rocas. Rojas, cojeando, se levantó y vio a los niños corriendo. «¡No! ¡El teléfono! ¡No dejen que se lo lleven!», gritó, y se lanzó tras ellos. Carla, con un último esfuerzo, le dio un rodillazo a el tuerto en la ingle. El hombre soltó un gemido de dolor y la soltó. Carla, jadeando, se recuperó y vio a Rojas persiguiendo a los niños. No lo dudó. Su familia, Lía, no los abandonaría. «¡No te los vas a llevar!», gritó Carla y se lanzó tras Rojas, dejando a el tuerto retorciéndose de dolor en el suelo. La persecución continuó a través del terreno rocoso y espinoso. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban, creando un paisaje fantasmal. El aire se enfriaba rápidamente, pero el calor de la adrenalina mantenía a Carla en movimiento. Rojas, a pesar de su pierna herida, era rápido. Estaba a punto de alcanzar a Lía, que corría con todas sus fuerzas, el teléfono como una brasa en su pecho. «¡El teléfono, chamaca! ¡Dámelo!», gritó Rojas, extendiendo la mano. Lía, con un último esfuerzo, se lanzó hacia un hueco entre unas rocas grandes, desapareciendo de la vista. Rojas se detuvo, frustrado. «¡Sal de ahí, mocosa! Sé que lo tienes». Carla llegó justo en ese momento, jadeando, su rostro cubierto de sudor y polvo. «Déjalos en paz». Rojas se giró, su rostro contorsionado por la ira. «Tú, maldita vieja, me las vas a pagar». Se abalanzó sobre Carla. La lucha fue brutal. En el desierto, bajo el cielo que se oscurecía, dos voluntades chocaron. Carla, impulsada por el amor a sus hijos y la necesidad de proteger a Lía, luchó con una ferocidad que sorprendió a Rojas. El hombre, acostumbrado a la violencia fácil, se encontró con una resistencia inesperada. Mientras tanto, el tuerto, recuperado de su dolor, se acercaba cojeando, su pistola en la mano. Los niños, escondidos entre las rocas, observaban la escena con terror. Sol abrazaba a Tommy, tratando de protegerlo de la vista. Mateo, con el corazón latiéndole a mil, buscaba una manera de ayudar. Lía, desde su escondite, escuchaba la pelea, el jadeo de Carla, los golpes. Sabía que todo era por ella, por el teléfono. Tenía que hacer algo. Con un movimiento rápido, Lía sacó el teléfono roto. Lo miró, luego, con una idea audaz, lo lanzó con todas sus fuerzas hacia un arbusto espinoso, lejos de donde estaban peleando. El sonido del teléfono golpeando las ramas secas atrajo la atención de Rojas y el tuerto. «¡Ahí está!», gritó el tuerto, señalando el arbusto. Rojas, viendo la oportunidad, soltó a Carla y se lanzó hacia el arbusto buscando el teléfono. El tuerto lo siguió, cojeando. Carla, magullada y agotada, se levantó con dificultad. Vio a los dos hombres buscando frenéticamente entre los arbustos. «¡No lo van a encontrar!», gritó Lía, saliendo de su escondite. «Lo rompí, no sirve de nada». Rojas la miró, su rostro lleno de furia. «¡Maldita mocosa! ¡Te voy a hacer pedazos!». Se abalanzó sobre Lía, pero Carla fue más rápida. Se interpuso de nuevo, esta vez con una roca en la mano. Golpeó a Rojas en la cabeza. El hombre cayó al suelo inconsciente. El tuerto, al ver a su compañero caer, se detuvo en seco. Miró a Carla, luego a Lía, luego a la pistola que había soltado en la pelea anterior. Estaba en el suelo a unos metros de él. Carla, sin perder un segundo, se lanzó hacia la pistola, pero el tuerto fue más rápido. La agarró. «¡Se acabó, vieja!», gritó el tuerto, apuntando la pistola a Carla.
Ahora sí te vas a morir. Pero antes de que pudiera disparar, Mateo, con una valentía que sorprendió a todos, salió de su escondite y se lanzó sobre el tuerto, golpeándolo en la pierna con una piedra. El hombre gritó de dolor y la pistola se le cayó de la mano. Carla, aprovechando la oportunidad, se abalanzó sobre el tuerto, desarmándolo y golpeándolo con la culata de la pistola. El hombre cayó al suelo, inconsciente. El silencio volvió a caer sobre el desierto, roto solo por la respiración agitada de Carla y los niños. El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad de la noche los envolvía. Carla, con la pistola en la mano, miró a los dos hombres inconscientes en el suelo. Luego miró a sus hijos, a Lía. Estaban a salvo, por ahora. ¿Están bien, mis amores?, preguntó Carla, su voz temblorosa. Mateo, Sol y Tommy corrieron a abrazarla. Lía, con lágrimas en los ojos, también se unió al abrazo. «Estamos bien, jefa», dijo Mateo, su voz llena de orgullo. Carla los abrazó con fuerza, sintiendo el calor de sus cuerpos, el latido de sus corazones. Habían sobrevivido, habían luchado y habían ganado. Pero la noche en el desierto era larga y peligrosa. Y sabían que la amenaza no había terminado. Tenían que salir de ahí. Carla miró a los dos hombres inconscientes. No podía dejarlos ahí, pero tampoco podía llevarlos. Tenía que atarlos. Con la ayuda de Mateo, Carla usó las cuerdas que tenía en la camioneta para atar a Rojas y el tuerto. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, los arrastraron y los escondieron entre los arbustos, lejos del camino. «Tenemos que irnos», dijo Carla. «No sabemos si tienen más gente por aquí». Pero la camioneta estaba descompuesta. No tenían agua. Estaban en medio de la nada. «¿Qué hacemos, jefa?», preguntó Mateo. Carla miró a su alrededor, buscando una solución. Sus ojos se posaron en el pozo abandonado y en la estructura de piedra desmoronada. «Vamos a pasar la noche ahí», dijo Carla, señalando el pozo. «Es el lugar más seguro que tenemos. Mañana, con la luz del día, veremos qué hacemos». Con la poca energía que les quedaba, se dirigieron hacia el pozo. La estructura de piedra ofrecía un poco de refugio del viento frío del desierto. Se acurrucaron juntos, buscando calor. Lía, acurrucada junto a Carla, sacó el teléfono roto. «Lo rompí, pero creo que la tarjeta de memoria está bien. Quizás se pueda recuperar la información». Carla la miró, sorprendida por la inteligencia de la niña. «Eres muy lista, mija». Lía sonrió débilmente. Era la primera vez que sonreía desde que Carla la había encontrado. La noche fue larga y fría. El silencio del desierto era abrumador, pero esta vez no era un silencio de desesperación, sino un silencio de supervivencia. Carla abrazó a sus hijos y a Lía, sintiendo el calor de sus cuerpos, el latido de sus corazones. Habían enfrentado el peligro y habían salido victoriosos, pero sabían que la lucha no había terminado. La mañana traería nuevos desafíos, y la verdad sobre el teléfono, sobre el gobernador y el don, aún tenía que ser revelada. El amanecer en el desierto de Sonora es un espectáculo de colores que te roba el aliento, un lienzo donde el cielo se pinta de naranjas, rosas y violetas antes de que el sol, como un ojo ardiente, se asome por el horizonte. Pero para Carla y los niños, esa mañana la belleza del paisaje era solo un telón de fondo para la cruda realidad de su situación. El frío de la noche había calado hasta los huesos, y la sed era una compañera constante. Carla se despertó con el primer rayo de luz, sus músculos adoloridos por la pelea y la incomodidad de dormir en el suelo rocoso. A su lado, Lía dormía profundamente, su rostro aún marcado por el cansancio y el miedo, pero con una expresión de paz que Carla no le había visto antes. Sus hijos también dormían, acurrucados, buscando el calor del otro. Se levantó con cuidado, estirando sus extremidades. El sol ya empezaba a calentar, prometiendo otro día de calor implacable. Tenían que moverse.
«Mateo, mijo, despierta», susurró Carla, sacudiendo suavemente a su hijo. Mateo abrió los ojos, desorientado por un momento. Luego la realidad de la situación lo golpeó. «Jefa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a algún lado», dijo Carla. «No podemos quedarnos aquí. La camioneta no sirve, no tenemos agua. Tenemos que caminar». La idea de caminar por el desierto, bajo el sol abrasador, con 3 niños y una niña deshidratada, era desalentadora, pero no había otra opción. «¿Y ellos?», preguntó Mateo, señalando hacia donde habían escondido a Rojas y el Tuerto. «Los dejamos atados», dijo Carla. «Alguien los encontrará tarde o temprano, o se los comerán los coyotes». Su voz era dura, sin remordimientos. Esos hombres habían amenazado a sus hijos. Lía se despertó, sus ojos grandes y oscuros, fijos en Carla. «¿El teléfono cree que sirva?». Carla sacó el teléfono roto de la chamarra de Lía. La pantalla estaba hecha añicos, pero la tarjeta de memoria parecía intacta. «No lo sé, mija, pero lo vamos a llevar con nosotros. Es nuestra única prueba». «¿Prueba de qué, jefa?», preguntó Sol, que se había despertado y escuchaba atentamente. Carla miró a sus hijos, luego a Lía. Era hora de decirles la verdad, al menos en parte. «Miren, chamacos, esta niña, Lía, escuchó algo muy malo, algo que involucra a gente muy poderosa, y tiene pruebas en este teléfono. Por eso esos hombres la están buscando, y por eso nosotros la vamos a proteger». Mateo, con la seriedad que lo caracterizaba, asintió. «Entonces tenemos que llevarla a un lugar seguro». «Exacto», dijo Carla. «Pero no podemos ir al rancho de la tía Chayo, no es seguro. Tenemos que ir a la ciudad, a la policía, pero no a cualquier policía, a alguien en quien podamos confiar». La idea de confiar en la policía, en un lugar donde la corrupción era tan común como el polvo, era arriesgada. Pero Carla sabía que no podían manejar esto solos. «¿Y cómo vamos a llegar a la ciudad?», preguntó Sol, su voz pequeña. Carla miró el horizonte. «Vamos a caminar. Vamos a seguir el camino de terracería. Tarde o temprano encontraremos a alguien que nos ayude. O llegaremos a un pueblo». Era una apuesta arriesgada, pero era la única que tenían. Con una determinación renovada, Carla y los niños se prepararon para la caminata. Lía, aunque débil, se aferró a la mano de Carla, sintiendo una conexión que nunca había experimentado. El sol subió rápidamente y el calor se volvió insoportable. La sed regresó, más intensa que antes. Cada paso era un esfuerzo. El desierto, con su belleza engañosa, se revelaba como un enemigo implacable. Caminaron durante horas, el silencio roto solo por el crujido de sus pasos y el jadeo de sus respiraciones. Tommy, el más pequeño, empezó a quejarse, sus pies pequeños cansados. «Ya casi llegamos, mi amor», decía Carla, cargándolo en sus brazos cuando ya no podía más. Mateo, a pesar de su corta edad, también ayudaba cargando a Sol cuando se cansaba. Lía, a pesar de su propia debilidad, se sentía fuerte. No estaba sola. Tenía a Carla, a Mateo, a Sol, a Tommy, una familia que la protegía. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía monótono, interminable. Los mirajes danzaban en el horizonte, prometiendo agua que no existía. La deshidratación empezaba a hacer estragos. La cabeza de Carla palpitaba. Su visión se volvía borrosa. «¿Jefa, está bien?», preguntó Mateo, notando su palidez. «Sí, mijo, solo un poco cansada», mintió Carla, tratando de sonar fuerte. No podía permitirse flaquear, sus hijos dependían de ella. Fue entonces cuando Lía, con sus ojos agudos de superviviente, vio algo en la distancia. Una mancha oscura moviéndose. «¡Carla, mira, un carro!», gritó Lía señalando con el dedo. Carla entrecerró los ojos. Sí, era un carro que se acercaba por el camino de terracería. ¿Serían ellos de nuevo? ¿O sería ayuda? «¡Escóndanse, chamacos! ¡Rápido!», gritó Carla, empujándolos detrás de unos arbustos grandes. Se agacharon, observando el carro que se acercaba. Era una camioneta pick-up vieja, polvorienta, pero no era la camioneta negra de Rojas. Y el conductor era un hombre mayor,
con un sombrero de vaquero y un rostro curtido por el sol. «Es el Don Chuy», susurró Carla. «Es un ranchero de por aquí. Es de confianza». Carla salió de su escondite agitando los brazos. La camioneta se detuvo, levantando una nube de polvo. El Don Chuy, un hombre de pocas palabras pero de buen corazón, la miró con sorpresa. «¿Carla? ¿Qué haces por aquí, mija? ¿Y los chamacos? ¿Y tu camioneta?» Carla, con la voz ronca por la sed, le contó rápidamente lo que había pasado. La camioneta descompuesta, los hombres malos, la niña. Omitió los detalles del gobernador y el don, sabiendo que no era el momento ni el lugar. El Don Chuy escuchó atentamente, su rostro serio. «Súbanse, mija. Los llevo a mi rancho. Ahí tienen agua y comida. Y luego vemos qué hacemos con esos cabrones». El alivio que sintió Carla fue inmenso. Habían encontrado ayuda. Se subieron a la camioneta del Don Chuy, los niños apretujados en la cabina. El agua que les ofreció el ranchero fue como néctar de los dioses. Bebieron con avidez, sintiendo cómo la vida regresaba a sus cuerpos. En el rancho del Don Chuy, la tía Chayo, una mujer robusta y de sonrisa amable, los recibió con los brazos abiertos. Les dio comida caliente, un plato de frijoles con queso y tortillas recién hechas que les supo a gloria, y les ofreció un lugar para descansar. Mientras los niños comían, Carla le contó al Don Chuy y a la tía Chayo la historia completa, incluyendo los detalles del gobernador, el don y el teléfono. Les mostró el celular roto. El Don Chuy, un hombre que había visto mucho en su vida, escuchó con atención. «Esto es muy grave, Carla, muy grave. Meterse con esa gente es meterse con el diablo». «Lo sé, Don Chuy», dijo Carla, «pero no podía dejar a la niña, y ahora mis hijos y yo estamos metidos hasta el cuello». «No te preocupes, mija», dijo la tía Chayo, acariciándole el cabello. «Aquí están a salvo, y vamos a encontrar la manera de ayudarlos». El Don Chuy tomó el teléfono roto. «Conozco a un muchacho en Hermosillo que es un genio con estas cosas. Quizás él pueda recuperar la información de la tarjeta de memoria». Era una esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Al día siguiente, el Don Chuy llevó el teléfono a Hermosillo, a un joven técnico que conocía. Carla y los niños se quedaron en el rancho, esperando, la tensión palpable en el aire. Lía, por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. La tía Chayo la trataba con cariño, como si fuera una de sus propias nietas. Sol y Tommy jugaban con ella, y Mateo, aunque al principio un poco distante, empezó a verla como parte de la familia. Pero la espera era angustiosa. ¿Qué pasaría si el técnico no podía recuperar la información? ¿Qué pasaría si Rojas y el Tuerto lograban escapar y los encontraban? 2 días después, el Don Chuy regresó. Su rostro era grave. «Lo logró», dijo el Don Chuy, entregándole a Carla una memoria USB. El muchacho recuperó todo: grabaciones, mensajes, fotos, todo lo que la niña dijo que estaba ahí. Carla sintió un escalofrío. La prueba, la verdad, estaba en sus manos. «¿Y qué hacemos ahora, Don Chuy?», preguntó Carla. «Tenemos que llevar esto a la gente correcta», dijo el Don Chuy. «No podemos confiar en cualquiera, pero conozco a un periodista en Hermosillo, un hombre honesto, que no le tiene miedo a nadie. Él sabrá qué hacer con esto». Era una decisión arriesgada. Entregar la información a un periodista significaba hacerla pública, exponerse a un peligro aún mayor, pero también significaba que la verdad saldría a la luz. «Vamos a hacerlo», dijo Carla, su voz firme. «Por Lía, por mis hijos, por todos los que sufren por culpa de esa gente». Al día siguiente, Carla, el Don Chuy y Lía viajaron a Hermosillo. Los niños se quedaron en el rancho con la tía Chayo, a salvo. En Hermosillo se encontraron con el periodista, un hombre llamado Ricardo, en un café discreto. Carla le entregó la memoria USB y le contó la historia completa. Ricardo escuchó con atención, su rostro serio. «Esto es dinamita, Carla», dijo Ricardo.
después de revisar el contenido de la memoria. Esto puede tumbar a mucha gente, incluido al gobernador. Lo sé, dijo Carla, pero la verdad tiene que salir a la luz. Ricardo asintió. Lo haré. Pero tienen que entender que esto los pone en un peligro aún mayor. Esa gente no se va a quedar de brazos cruzados. Lo sabemos, dijo Carla, pero no tenemos miedo. Ricardo publicó la historia al día siguiente. Fue un escándalo. Los periódicos, las radios, las televisiones, todos hablaban del caso del teléfono del desierto. Las grabaciones, los mensajes, las fotos, todo se hizo público. El gobernador fue acusado de corrupción y de encubrimiento. El Don, un poderoso empresario que se creía intocable, fue expuesto como el líder de una red criminal. La reacción fue inmediata. La policía, bajo la presión de la opinión pública, se vio obligada a actuar. Rojas y el Tuerto, que habían sido encontrados por unos vaqueros y entregados a las autoridades, fueron interrogados y sus testimonios, junto con las pruebas del teléfono, sellaron el destino de los implicados. El gobernador fue destituido y arrestado. El Don fue investigado y sus negocios fueron desmantelados. Fue un golpe duro para la corrupción en la región. Carla y los niños, junto con Lía, se mantuvieron ocultos en el rancho del Don Chuy durante un tiempo, hasta que la situación se calmó. La historia de su valentía se hizo conocida y fueron considerados héroes. Lía, la niña invisible, se había convertido en la clave de una gran revelación. Su secreto, el teléfono, había expuesto la verdad. Cuando finalmente regresaron a su casa, la vida de Carla y sus hijos había cambiado para siempre. Ya no eran solo una familia. Eran una familia que había enfrentado el peligro y había salido victoriosa. Y Lía ya no era invisible. Carla la había adoptado y ahora era parte de su familia. Tenía un hogar, un lugar donde no tenía que esconderse, donde era amada y protegida. El desierto, con su inmensidad y su silencio, seguía siendo el mismo. Pero ellos, Carla, Mateo, Sol, Tommy y Lía, no. Habían sido transformados por la experiencia, forjados en el fuego de la adversidad. Habían aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y que la verdadera fuerza reside en el amor, en la familia, en la comunidad. El sol seguía saliendo cada mañana sobre el desierto, pintando el cielo con sus colores vibrantes, pero ahora, para Lía, ese sol no era un enemigo, sino un recordatorio de la vida, de la esperanza, de un nuevo comienzo. Y el silencio del desierto, que antes le había parecido tan amenazante, ahora era un eco de la paz que había encontrado. El desierto permanece el mismo, pero ellos no. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones. Para no perderte más historias que transforman, suscríbete al canal.